Hello kids, in this video we're going to talk about second degree equations. Well, first of all, whenever you find an equation, a general equation, the first thing you must do in order to know if you have a second degree equation is reducing everything you can find and send it to everything to the first member or everything to the second member. It doesn't matter, but every single term must be in the same member of the equation, either the left or the right side. And after having reduced every single term you may reduce, then you will find an equation with this form, in which practically you have ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real numbers and a is different from 0. What does it mean? Well, first of all, in order for this to be a second degree equation, there must be a certain term in which the degree of that term is a second degree, and no one must be higher than the second degree. But for this monomial to exist, this a, which is multiplying x squared, must be necessarily different from 0, which is one of the conditions we've said before. Repito. Bueno chicos, en este punto vamos a hablar sobre ecuaciones de segundo grado. ¿Qué tenemos que hacer primero para saber si una ecuación es de segundo grado o no? Bueno, pues como hemos hecho hasta ahora, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ecuación al máximo posible, sumando entre sí los monomios que son semejantes y enviándolos todos al mismo miembro de la ecuación. En este caso no vamos a aislar la x, lo vamos a llevar todo al primer miembro o al segundo miembro, en este caso al primero. De tal manera que cuando lo llevemos todo al primer miembro, nos queden distintos términos, pero el término de mayor grado debe ser grado 2, debe tener grado 2. Si hubiese alguien con un grado mayor que 2, entonces la ecuación sería de un orden mayor a 2, y ese tipo de ecuaciones no las vamos a ver en este año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues que el término de los tres que aparecen, pueden aparecer menos, por supuesto. De los términos que aparecen, el de mayor grado es de grado 2, y además, si existe es porque el coeficiente que está multiplicando a ese x al cuadrado tiene que ser distinto de 0, porque si fuera 0, 0 por algo al cuadrado es 0, perdón, 0 por x al cuadrado es 0, me da igual cuánto valga x, sea lo que sea, entonces tendríamos una ecuación de primer grado. Nos quedaría bx más c igual a 0. Pero eso no es lo que queremos. Para que haya una ecuación de segundo grado es necesario que la a sea distinto de 0. Si a vale 0, no tenemos el término de segundo grado, por tanto la ecuación no es de grado 2. Bueno, cuando tengamos una ecuación reducida y todos los términos en uno de los miembros de la ecuación, se nos va a quedar de esta forma: ax cuadrado más bx más c. A hemos dicho que no puede ser 0, porque entonces no sería grado 2. Pero b y c podrían ser 0, solo que no tienen por qué, y en la mayoría de los casos no lo es. Entonces, lo que pone aquí es que la ecuación se os queda de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales, tal que a es distinto de 0. Lo de a distinto de 0 ya lo hemos explicado. Y números reales, por si no os acordáis, son todos los números que hemos visto hasta ahora. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 son negativos, y así sucesivamente son negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente, o cualquier número decimal. Tenga infinitas cifras decimales o no, nos da igual si el número decimal es exacto o es periódico. Y si es periódico, el tipo de periodo que tenga, si es mixto o puro, no nos importa, ¿de acuerdo? La cuestión es que los coeficientes, que son a, b y c, tienen que ser números reales en nuestro caso. Y en nuestro caso siempre lo vamos a ver así. ¿Qué pasaría si en un ejemplo práctico como este que tenemos aquí, alguna de las x o aquí no hubiera, alguna de las x no tuvieran un número delante? Pues si no hay un coeficiente, como ya sabemos del tema 6, del tema en el que estudiamos monomios y polinomios, entonces ese coeficiente debe ser 1 necesariamente, ¿vale? Mirad, para
we're going to talk about one example in this form of the second degree equation. Let's say we have 3x squared minus 5x plus 2 equals 0. So then we have a certain term in which the degree is 2 and some other terms which are not higher than a second degree. So in this case, we have a second degree equation. And comparing both equations, the theory equation and the one in the example, we are going to find which is the value for every single one of the coefficients, a, b, and c. So comparing both equations, in which you may see there is only one term which second degree, only one term in second degree, then a must be 3 in this case. A is 3, which at the same time is different from 0. It is not required to be written. This is something we already know, but just in case, okay? So comparing both equations, we get that a equals 3, b is the coefficient in front of the x. So we have the x here, the coefficient in front of it is minus 5, and finally the coefficient c is the term in which we cannot find any sort of unknown. So in this case, the only term in which we cannot find any unknown is 2. So c must equal 2. So we have a equals 3, b equals minus 5, and c equals 2. Repito. Fijaos, esta es la ecuación este es el modelo de las ecuaciones de segundo grado. Y esto de aquí que tenemos es un ejemplo. Entonces, supongamos que lo que queremos hacer es hallar cuánto vale el coeficiente a, b y c en este ejemplo de aquí. Pues lo que hacemos es comparando, ver quién es quién. En este caso de aquí, vemos que de los tres términos, solamente uno tiene una x al cuadrado. ¿Cuál de estos tres términos tiene solamente una x al cuadrado? Pues 3x al cuadrado. Y la a es el coeficiente de ese término, de ese monomio. Entonces, ¿quién es el coeficiente de este término o de este monomio? Pues 3. Entonces llegamos a la conclusión de que a vale 3. A igual a 3. Seguimos. B es el coeficiente del término en el que nada más que hay una x. ¿Dónde ocurre eso? Pues en menos 5x. Entonces, x es x y b es el coeficiente que está multiplicando la x. ¿Cuál es el coeficiente de este monomio de aquí? De menos 5x, pues es menos 5. Por tanto, el segundo coeficiente es b igual a menos 5. Y por último, el último coeficiente que nos queda por hallar es c. Y como veis, c no es el coeficiente de ninguna incógnita. En este caso, es un coeficiente que queda liberado, independiente. Un coeficiente independiente. De todos los monomios que tenemos aquí, ¿cuál es el único coeficiente que no tiene asociado ninguna incógnita? Pues este de aquí, este término, más 2. Por tanto, c tiene que ser más 2. Si aquí hubiese menos 2, pues c sería menos 2, ¿de acuerdo? Porque es el monomio completo, pero monomio en el que no hay ninguna incógnita. Es decir, un término independiente. Bueno, entonces, vamos a ver con un par de ejemplos cómo se podría comprobar esto. Digamos, por ejemplo, que nos encontramos con una ecuación de este tipo de aquí. Y lo que queremos es ver si esta ecuación es una ecuación de primer o de segundo grado. Entonces, a priori, alguien podría decir, bueno, pues tiene toda la pinta por este menos 4x al cuadrado y por este menos 3x al cuadrado, que esta ecuación va a ser de segundo grado. Pero para poder comprobarlo tenemos que escribirlo de esta manera, como en el ejemplo anterior, de esta manera que está dado en teoría. Es decir, tenemos que llevar todo a un mismo miembro de la ecuación, no nos importa si el izquierdo o el derecho. Y una vez en ese lado, lo que hacemos es reagrupar todos los monomios con todos los que sean semejantes a él. De tal manera que entonces al final tendremos una ecuación de esta forma. Pues eso es lo que vamos a hacer en este caso. Now, in this case, we want to know if this is a second degree equation. Is it a second degree equation? Well, the first thing we must do in order to check it is reducing the equation and sending all the members,
sending all the terms to the same member of the equation. So let's say we're going to send them all to the left side. So we have minus 4x squared plus 6 plus x, which is already in the left side, so we write it in the same way. And now we want to send all the terms in the second member to the first member. So remember, whenever you want to change from one member to another, you have to perform the opposite operation. So in this case, if we have plus 1, in order to send it to the first member of the equation, we have to flip it into minus 1. Minus 3x squared would be changed to 3x squared positive, and plus 3x will be substituted by minus 3x. And finally, there's nothing else, so equals 0. So we've sent everything to the left side of the equation. Now we have to reduce it. And in order to do so, we have to check whether or not different terms are similar, son semejantes. So in this case, for example, we have minus 4x squared plus 3x squared, which are similar. So we can reduce both in just minus x squared. Later, we have plus x and minus 3x. Plus x minus 3x, both are similar, and they will give rise to minus 2x. And finally, the independent coefficients, which are plus 6 and minus 1. So plus 6 minus 1 would be plus 5, equals 0. Repito este paso. Mirad, tenemos esta ecuación de aquí. Como os he dicho al principio del vídeo, es muy importante que para poder comprobar si una ecuación es de segundo grado o no, primero reduzcamos y pasemos todo al mismo miembro de la ecuación. Supongamos que vamos a pasar todo al primer miembro. Entonces, recordad que todos estos términos que están en el segundo miembro, como los vamos a cambiar al primero, entonces tenemos que cambiarlos de signo. Esto lo hemos visto ya en vídeos anteriores, ¿vale? Mientras que estos de aquí se quedan tal cual porque ya están en el mismo miembro donde los queremos. Por tanto, estos se los copiamos y los pegamos, pero todos estos de aquí, para pasarlos al otro miembro, los cambiamos de signo, de más a menos, de menos a más y de más a menos. Una vez pasado al primer miembro, reducimos. Y para poder reducir tenemos que encontrar los que sean semejantes. Recordad, siempre os recomendaba empezar de mayor grado a menor. De mayor grado, aquí tenemos grado 2. Tenemos menos 4x cuadrado y aquí más 3x al cuadrado. Son los únicos de grado 2. Son los únicos además que son semejantes. Por tanto, ¿cuánto es menos 4x cuadrado más 3x cuadrado? Pues menos x al cuadrado. Esto es del tema 6. Si no os acordáis, os recomiendo repasarlo. Tenéis los vídeos, ¿vale? Después de los monomios de segundo grado, el de mayor grado, el siguiente, va a ser de grado 1, donde tenemos x y menos 3x. Pues x menos 3x son menos 2x y 6 menos 1 son los términos independientes, semejantes entre sí, evidentemente, 6 menos 1, 5. Por tanto, ya tenemos esto de la forma en que se nos da en teoría, ax cuadrado más bx más c igual a 0. La pregunta es, en este caso, ¿quién hace de a, de b y de c? Bueno, pues a va a ser el coeficiente de la x al cuadrado. Como hay un menos delante, hay que tenerlo en cuenta. Y como no hay un número, ese número debe ser un 1, recordad. Entonces el coeficiente de la x al cuadrado es menos 1. Por tanto, a es igual a menos 1. B es el coeficiente de la x, en este caso menos 2. Y c es el coeficiente independiente, en este caso 5. Bien. Si os fijáis, como hemos conseguido ponerlo de la forma de la teoría y además hemos hallado sus coeficientes, esta parte no es necesario para afirmar que esta ecuación es de segundo grado. Eso es lo que además quiero que hagáis esto por ahora para que vayáis cogiendo práctica para el método de resolución que veremos en otros vídeos posteriores, ¿vale? Entonces, una vez llegado a este punto, a esto de aquí, menos x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0, vemos que tenemos una ecuación. Y además una ecuación de segundo grado porque después de haberlo reducido completamente y puesto de esta manera, el término de mayor grado tiene grado 2. Si el término de mayor grado, después de haberlo reducido, tuviera un grado mayor que 2, entonces
no nos valdría. Vamos a fijarnos en este otro ejemplo de aquí, por ejemplo. We want to know if this is a second degree equation. Is it a second degree equation? Well, let's check it. In order to do so, we are going to do exactly the same thing we've done in here by sending all terms to the first member of the equation. So what does it mean? In this case, we have minus 4x squared plus 6 plus x in the first member, so we don't need to change anything about them. And in order to send this plus 1 to the first member, we change its sign. In order to send this minus 4x squared to the first member, we change its sign. And finally, we do the same with plus 3x by changing it to minus 3x equals 0. Now we reduce it, and we see that minus 4x squared plus 4x squared give rise to 0x squared. And 0x squared is something we don't need to write. So we just cancel out both terms. Later, we have plus x minus 3x, which is minus 2x, and 6 minus 1, which is plus 5, equals 0. In this case, finally, we have reduced everything and sent it to the first member, and we see that there's no single term in which there is a second degree There's no such thing as a monomial with a second degree, because in this case, it was cancelled out. So finally, we cannot say this is a second degree equation. This is actually a first degree equation. And actually, you know how to solve it. We would just send plus 5 to the second member by minus 5, and finally we isolate x by sending this minus 2 to the other side of the equation by dividing it. So minus divided by minus would be plus, and this is our final solution in this case. Repito, para poder saber si esto es una ecuación de segundo grado, tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero ojo, porque aquí parece que va a salir de segundo grado. Porque como tenemos términos de segundo grado, es lo que parece que va a pasar, pero no tiene por qué ser así, y tenemos que comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Pues como hicimos antes, mandamos todo lo del segundo miembro al primero, cambiándolo de signos, y reagrupamos. El caso es que al reagrupar, vemos que menos 4x cuadrado y más 4x cuadrado se nos cancelan, se nos eliminan. Entonces, no nos queda ningún coeficiente en x al cuadrado, o más bien, dicho de otra manera, ese coeficiente es 0. 0 por x al cuadrado es 0. Entonces no se tiene que poner. Seguimos. Después del x al cuadrado viene una x y un menos 3x que se pueden reagrupar en menos 2x y 6 menos 1, 5, igual a 0. Por tanto, al reducirlo, no se nos queda una ecuación de segundo grado como la que tenemos dada en teoría. Entonces, en este caso, si os fijáis, en lugar de aparecer un término de segundo grado como el término mayor de la ecuación, el de mayor grado en este caso es menos 2x, que tiene grado 1. Por tanto, esta ecuación es de primer grado. Y además la sabemos resolver esto solamente por terminar el ejercicio, ¿vale? Para que nadie se quede con las expectativas. Pero lo que quiero que veáis en este caso es que mientras esto parece una ecuación de segundo grado y al reducirlo nos da efectivamente una ecuación de segundo grado, en ciertos casos no tiene por qué pasar así, porque al reducirlo hay veces que el término de segundo grado desaparece completamente. Y en esos casos ya no tenemos una ecuación de segundo grado. Aunque lo pareciera al principio, esta ecuación era de hecho una ecuación de primer grado. Lo que pasa es que no podíamos saberlo a priori con mucha facilidad. Pero al final, al hacer la comprobación, llegamos a la conclusión de que sí. Hay ciertos casos en los que al encontrar una ecuación de esta manera, habrá términos de tercer grado, o de cuarto, o de grado número 90, no nos importa. El caso es que hay que mandar todo al primer miembro de la ecuación y reducir, porque al reducir llegaremos a la forma final que tiene, y puede ser que esos términos mayores de 2, términos 3, 4 o 90, se cancelen todos unos con otros, y al final nos dé una ecuación de segundo grado o incluso una ecuación de grado menor. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Para poder garantizar que una ecuación es de segundo grado, por tanto, hay que mandar todos los términos al primer miembro de la ecuación, o al segundo si lo queréis. Reducir, y cuando hayáis reducido, comprobar si esa forma coincide con la forma de las ecuaciones de segundo grado dada en teoría. O dicho de otra manera, que el término de mayor grado sea grado 2. Y solo una cosa más. En cuanto a las ecuaciones de segundo grado, recuerdo. Do you remember the concept of solution, right? We say a certain number is a solution of the equation if substituted in the place where you find the unknowns, the equation translates into an equality. Recuerdo que el concepto de solución hace referencia a todos aquellos números que al ser sustituidos en una ecuación convierten la ecuación en una igualdad. Es decir, si yo en esta ecuación sustituyo x por un cierto valor, resulta que esto parte de aquí me da 0. Y como 0 es igual a 0, pues entonces es una solución, ¿verdad? Esto es de vídeos anteriores. Entonces, ¿cuántas soluciones, how many solutions have we got whenever we find a second degree equation? Well, I want you to think about it. How many solutions do you think we may find? Well, if we have a second degree equation, actually, the total number of solutions it may have may vary. The number of solutions may vary between 0 and 2. You can also find 1. So there's always 0, 1, or 2 solutions. Usually, you'll find 2 solutions. In some really strange cases, you will find there's no solution at all. And in some particular cases, you'll find that there's just one solution. But if there's just one solution, we say this solution is double. La solución es doble. Repito, en las ecuaciones de segundo grado, si son de grado 2, ecuaciones de segundo grado, nos podemos encontrar con 0, 1 o 2 soluciones. Solamente existen esas 3 posibilidades, donde el número máximo de soluciones coincide con el grado de la ecuación. Si estamos hablando de ecuaciones de grado 2, habrá como mucho 2 soluciones. Si estamos hablando de ecuaciones de grado 70, como mucho habrá 70 soluciones. ¿De acuerdo? Pero pueden haber menos, hasta 0. Entonces, en el caso que nos ocupa, en las ecuaciones de segundo grado, podemos encontrar casos de 0 soluciones, 1 solución y 2 soluciones. En la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con 2 soluciones. Es decir, dos valores numéricos que al ser sustituidos en la x, convierten la ecuación en una igualdad. En muy pocos casos os vais a encontrar con que no existen soluciones reales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no existen números reales que al ser sustituidos en las x conviertan esa ecuación en una identidad, en una igualdad. Y en ciertos casos os encontraréis con que solamente hay una solución, es decir, es un único valor de x el que consigue convertir la ecuación en una igualdad, una identidad. Cuando nos encontramos con ese caso en el que solamente hay una solución, decimos que esa solución es doble. ¿Y por qué se llama así? Lo explicaré en otro vídeo posterior.